La deuda es una forma tallada en la carne. Es la línea entre un hombre y lo que debe. El peso que carga, incluso cuando su cuerpo se adelgaza y sus huesos se amarillean, es un número tatuado en los libros de contabilidad y quemado en la mente de quienes los guardan. Pero, sobre todo, una deuda es una expectativa. Es la certeza de que lo que se tomó será reclamado, si no en monedas, entonces en tiempo, trabajo o carne. He pasado mi vida asegurando que esa certeza permanezca intacta. Estoy en la cámara del Servtor examinando una plancha de metal grabada con cifras. Las marcas de conteo, los registros de transacciones, las cuotas de trabajo, todo está aquí comprimido en cálculo puro. Mis ojos pasan de una fila a otra, midiendo los costos, los incrementos de supervivencia. No son los números en sí lo que me inquieta. Son los hombres que representan. Conozco sus rostros. Sé el peso exacto de sus cuerpos antes de que las máquinas tomen su parte. Son parte de la suma respiratoria de la ira, el combustible que mueve sus motores, las manos que reparan su casco cuando el vacío devora nuestros mamparos. Algunos pagarán con trabajo, otros con horas que no volverán a ver. Unos pocos pagarán en libras de sí mismos, porque su cuota es más alta de lo que sus cuerpos pueden soportar. Se alinearán en la estación del Servtor, arremangarán una manga o ofrecerán una pierna si sus deudas son más profundas. Hay métodos para garantizar que sigan funcionando después de que se tome el tributo. No es bondad, solo necesidad. Nací en esto. Mi padre antes que yo, mi abuelo antes que él. La deuda que me ata fue escrita mucho antes de mi primer aliento, antes de que las manos de mi madre se cerraran en puños al ver a otro hijo marcado para la servidumbre. Ella está muerta ahora. Mi padre también. No de una vez, sino con el tiempo, con cada línea que registró, cada pago que aceptó hasta el día en que no tuvo nada más que dar, excepto a sí mismo. Cumplió su deuda con dignidad. No suplicó cuando vinieron a llevárselo. Me pregunto si moriré de la misma manera. El señor Vilas no habla con hombres como yo. No habla con nadie. No, realmente. Sus palabras están talladas en estática, ráfagas erráticas de lógica y órdenes transmitidas a través de los relés Vox envejecidos de la nave. Nadie a bordo de la ira implacable lo ha visto con sus propios ojos. No en años, quizás no en siglos. No hay necesidad. La ira misma es su voz. Su ley está escrita en los huesos de acero de la nave, codificada en el parpadeo de las pantallas de mando y llevada en las voces de sus oficiales. Lo llaman el de la mano ósea, un título ganado, no dado. Algunos dicen que su verdadera mano fue arrebatada en una disputa con uno de sus señores compañeros, en los días en que aún gobernaban como un panteón. Otros susurran que se la quitó él mismo, ofreciendo su propia carne a los motores de guerra en un momento de locura divina. Lo que queda es una construcción de aleación blanca, pulida, impecable y cruel, una obra de artesanía olvidada. Sus oficiales afirman que nunca se oxida, nunca se corrompe. Es la prueba de que ha superado toda debilidad, de que su mente y cuerpo han sobrevivido a la fragilidad de los simples hombres. Eso, por supuesto, es una mentira. El señor Vilas se está muriendo. O, si no muriendo, entonces algo peor. La mente que una vez comandó flotas enteras, ahora está fracturada, desmoronándose dentro de su tumba de acero. Cada transmisión desde su cámara lleva evidencia de decadencia. Repeticiones estáticas, pausas que se alargan demasiado entre palabras. Un decreto
puede contradecir a otro. Sus leyes se vuelven contra sí mismas, mutando con cada día que pasa. Habla de la ira como si fuera tanto su cuerpo como su hijo, como si ya no pudiera distinguir entre él y la nave. Son sus oficiales quienes traducen sus proclamas rotas en órdenes que se pueden seguir. Oficiales que susurran entre ellos sobre lo que podría pasar cuando finalmente caiga demasiado en la locura como para funcionar. Nadie se atreve a hablar de sucesión. Todavía no. Él sigue siendo el señor Vilas. Sigue siendo un señor hueco, todavía capaz de ira. Pero los bordes se están deshilachando. Hasta las cubiertas más bajas lo sienten. Una nave de guerra sin un gobernante es una cosa muerta, y nadie a bordo de la ira implacable quiere ser enterrado con ella. La cámara es pequeña, pero no es una prisión. Ningún espacio a bordo de la ira implacable es una prisión. No en el sentido en que los hombres libres lo piensan. La nave misma es la jaula. Los pasillos son sus barrotes. No nos vamos. No escapamos. La ira se mueve a través de sistemas muertos, librando su guerra lenta e interminable contra naves de guerra iguales a ella. Cada una lleva su propia carga de hombres, combustible y sufrimiento. No hay un hogar al que regresar, ningún planeta que sea nuestro, ninguna tierra que nos recuerde. Pertenecemos a la nave tan seguramente como sus armas y motores. Un tono suena, opaco y metálico. El pasillo fuera de mi cámara se agita con movimiento. La siguiente ronda de pagos se recogerá pronto, y debo estar allí para asegurarme de que el equilibrio permanezca intacto. Me levanto, alisando la tela gruesa de mis ropas de estación. El material es lo suficientemente denso como para bloquear la radiación de los pasillos más profundos de la nave. Pero el peso es sofocante. Un recordatorio colgado sobre mis hombros. Me coloco el guante del contable sobre la mano izquierda, presionándolo hasta que los puertos se conectan. Hay un hormigueo momentáneo cuando la interfaz se sincroniza con mis datos biométricos, mostrando el verde apagado de la autorización. El dispositivo es estándar, capaz de escanear registros, registrar transacciones y, si es necesario, dispensar castigo. Los pasillos de la ira son estrechos aquí, apretados por excrescencias de cables y conductos. Algunas secciones de la nave han envejecido mal, sus paredes remendadas con chatarra y placas de polímero. Las cubiertas más profundas son peores, lugares donde los hombres trabajan en turnos para mantener alimentados los motores de guerra, donde el calor pela la piel cruda, donde el aire se espesa con algo metálico que no es exactamente óxido. Pero aquí, cerca de las estaciones del Sertor, el ambiente está controlado. Los hombres se mueven en líneas rígidas, las manos en puños o escondidas a la espalda. No me miran a los ojos, pero lo sienten. Saben que los veo, que los mido contra las deudas que cargan. Un hombre se adelanta, ancho, musculoso, con sudor brillando en su cuello. «He pagado lo que debo», murmura. Reviso su registro. La entrada lo confirma. Una semana de trabajo completada sin demora, registrada y procesada. Asiento con la cabeza indicándole que pase. El siguiente hombre lo sigue, luego otro. Cada uno se detiene para la verificación, para la confirmación de lo que deben. Algunos vacilan, sus números incumplidos. Estos son los que ofrecerán carne en su lugar. Observo cómo un hombre más joven, apenas salido de la adolescencia, extiende un brazo tembloroso. El guante zumba mientras verifica la cantidad requerida. No me mira a mí, solo a la herramienta metálica opaca que hará el trabajo. No hay ceremonia ni crueldad. La incisión es limpia. Se extrae una tira de carne precisa en longitud y profundidad. Se aplica un vendaje. La herida se sella con un parche estéril. Tambalea ligeramente, pero no protesta. Lo ha visto hacer antes.
Firmo el registro, anotando el pago. Está libre de su deuda hasta la próxima vez. El ciclo continúa, pero el orden es solo la mitad de la verdad. Hay otro lado de la ira, uno del que solo he visto destellos. Más allá de las cuotas, más allá de las deudas, están las cosas que sostienen esta nave de formas que ningún libro puede explicar por completo. Los motores de guerra son el corazón. Reactores masivos, antiguos más allá del conocimiento. Cada uno es un monumento a un tiempo en que estas naves fueron construidas por manos más hábiles que las nuestras. No funcionan solo con combustible. Si lo hicieran, habríamos perecido hace mucho. En cambio, toman vida. La carga de energía bioeléctrica extraída de cuerpos humanos, drenada en incrementos precisos para mantener estable el suministro de energía de la nave. No es mi deber supervisar los motores. Eso pertenece a los sacerdotes, las figuras encapuchadas que atienden los núcleos del reactor con una reverencia que roza la adoración. Sus rostros están ocultos detrás de visores oxidados, sus manos cubiertas de escritura, filas de delicados grabados cortados en piel chapada de acero. Hablan en un lenguaje de derechos susurrados, sus voces distorsionadas por rejillas Vox incrustadas en sus gargantas. Algunos afirman que son más máquina que hombre, su carne injertada con conductos que les permiten escuchar a la nave misma. No sé si creer eso, pero sé que tienen conocimientos que otros no. Los oficiales de hierro los toleran porque la ira sigue funcionando bajo su cuidado, porque cuando un sistema falla o un segmento de la nave se oscurece, los sacerdotes son quienes lo reparan, o más a menudo, quienes lo aplacan. La nave no siempre obedece a la lógica mecánica. Hay momentos en que exige algo más. La energía que toma de los hombres debe racionarse con cuidado, extraída en ciclos que permitan a los drenados recuperarse antes de su próxima contribución. Pero he escuchado historias, murmullos de las cubiertas inferiores, susurros de hombres que han trabajado demasiado cerca del núcleo. Cuando la nave está en peligro, cuando los reactores parpadean y fallan, los sacerdotes no siempre esperan las cuotas. Hay sacrificios, no rumores, no mitos. He visto los registros, entradas que no coinciden con ningún libro de deudas, nombres que no existen en ningún otro lugar a bordo de la ira. No hay registro de su servicio, no hay registro de su fin, solo que su ausencia coincidió con la supervivencia de la nave. No pregunto sobre estas cosas. Cuestionar demasiado es invitar a atención. Y a bordo de la ira implacable, la atención suele ser fatal. Cuando el último hombre pasa, me retiro hacia los archivos del Serptor. Los oficiales de hierro exigirán su informe pronto, y debo preparar los libros para su presentación. Prefiero la soledad de la cámara de registros. Es un lugar de orden, de certeza. Pero mientras reviso las últimas entradas, cruzando referencias y verificando pagos, mi mano se detiene. Una discrepancia. Un número que no pertenece. Frunzo el ceño, ajustando la pantalla. El registro está ahí, pero está mal. Una deuda no registrada. Una transacción que no debería existir. Las deudas son inmutables, no aparecen simplemente. Ejecuto una verificación secundaria, hojeando archivos, buscando una anotación faltante, pero no hay ninguna. La deuda es real, ha sido asignada, pero no hay origen ni rastro de su entrada. Me recuesto, mirando los datos. ¿Un error? No, no hay errores. Una deuda siempre debe pagarse. Pero ¿qué pasa cuando existe una deuda que nadie recuerda deber? He revisado los números una docena de veces. El libro no miente. Y sin embargo, esta entrada es una contradicción. Una deuda sin nombre adjunto, sin trabajo adeudado, sin tributo de carne registrado. Está ahí, una anomalía silenciosa, encajada entre las cifras habituales como un parásito inadvertido en un cuerpo demasiado acostumbrado al sufrimiento
como para reconocer la infección. No lo informo. Todavía no. Cierro el registro, grabo las cifras en la memoria y salgo de la estación del Servtor con la inquietud silenciosa de un hombre que ha cruzado una línea que no sabía que estaba trazada. La ira se mueve a mi alrededor. Pasillos interminables, extendiéndose hacia afuera, cada mamparo reforzando el peso de generaciones gastadas en servidumbre. Los hombres avanzan penosamente entre sus estaciones asignadas, sus cuerpos doblados por la expectativa, sus ojos enfocados en el suelo que tienen por delante. Una nave como esta no cambia. No permite desviaciones. Perdura porque la desviación es castigada, porque el orden se mantiene a toda costa. Pero hay grietas. Las veo al pasar por los distritos de trabajo, donde los deudores de menor rango realizan la interminable labor de mantener el cuerpo de la ira. Por lo general, estos hombres hablan poco. Guardan sus voces para las órdenes de trabajo que les gritan, para los breves momentos en que se les permite intercambiar palabras antes de volver a la rutina. Pero hoy hay un filo en ellos, una tensión en sus hombros, un destello en sus miradas hacia los oficiales de hierro que caminan entre ellos. La disensión no comienza con violencia, comienza con estas cosas: pequeñas vacilaciones, cambios en la postura, el tipo de silencio que carga demasiado peso. Los oficiales de hierro también están observando. Sus movimientos son más agudos, sus órdenes más cortantes. Veo al teniente Hidalgo, uno de los alguaciles más veteranos, su brazo mecánico flexionándose mientras examina a los trabajadores. Sus aumentos son toscos, construidos más para la función que para la elegancia, con cables expuestos a lo largo de su hombro, servos zumbando cuando se mueve. Sus ojos, sin embargo, están intactos, agudos, sospechosos. Mantengo mi expresión inexpresiva al pasar junto a él. Me da un asentimiento y yo lo devuelvo. Ambos somos alguaciles a nuestra manera. Él recoge obediencia mediante la fuerza. Yo lo hago a través de registros. Ambos métodos son efectivos. Y ambos hacen que los hombres nos odien por igual. Cuando llego a mi destino, la cripta de datos, donde se almacenan los registros más antiguos, ingreso mi acceso y entro. Filas de interfaces similares a bóvedas se extienden en la oscuridad. El aire es espeso aquí, estancado por ciclos sin tocar. Es un lugar destinado a cifras, no a hombres. Busco en los archivos, buscando algo que pueda explicar la deuda que encontré antes. Si esto es un error, no está registrado aquí. Si es algo peor, no veo rastro de ello. Estoy a punto de rendirme cuando escucho un movimiento detrás de mí. Me doy vuelta, manteniendo mi postura neutral. Una figura sale de las sombras entre los archivos, su rostro marcado por la edad y la cautela. Su uniforme lleva la insignia de un escribano de cuentas senior, pero lo conozco por su nombre. Lutheran, un Servtor viejo, más viejo que yo, más viejo que mi padre cuando la ira se lo llevó. Ha estado aquí el tiempo suficiente como para saber dónde reside el verdadero poder. No en los decretos del señor Vilas, ni en las armas de los oficiales de hierro, sino en los libros que dictan lo que vale un hombre. No deberías estar aquí, dice Lut, su voz firme pero baja. Lo miro a los ojos. Tú tampoco. Una sonrisa seca se dibuja fugazmente en su rostro. Entonces, supongo que ambos hemos sobrepasado los límites. Lo estudio, sopesando el significado detrás de su presencia. No tiene razón para estar aquí. Los escribanos no visitan los archivos a menos que sean convocados, a menos que el deber lo exija. Estás buscando algo, continúa. Algo que no quieres que otros vean. No digo nada. Lutz exhala un sonido lento y medido. No eres el primero. Eso me hace pausar. No el primero. El silencio se extiende entre nosotros. A lo lejos, el parloteo mecánico de los escribas de datos de la ira continúa. La nave catalogándose a sí misma, registrando su propia decadencia con la diligencia de un sacerdote que registra profecías.
Otros han buscado en estos registros antes, dice Luth, hombres que hacen demasiadas preguntas. Ninguno de ellos duró mucho. Sus palabras no son una advertencia. Son una declaración de hecho. Debería alejarme. Debería volver a mi estación, entregar mis libros y dejar que esta deuda se deslice de vuelta al vacío donde pertenece. En cambio, digo, ¿qué les pasó? La expresión de Luth no cambia. Desaparecieron. Es la forma en que lo dice lo que más me perturba. Sin adornos, sin susurros teatrales, solo una verdad simple dicha claramente. Doy un paso atrás, obligando a mi mente a calmarse. La ira es una máquina de orden. No tiene paciencia para anomalías. No hay espacio para registros que no pertenecen. Y sin embargo, aquí estamos. Luth me observa un momento más, luego se da vuelta para irse. Pero antes de hacerlo, dice: ten cuidado con las deudas que intentas cobrar, Nivas. Algunas están destinadas a ser olvidadas. Desaparece en el laberinto de archivos, dejándome solo con los números. Vuelvo a mis aposentos, con la mente aún repasando lo que he aprendido. La ira continúa su curso lento e interminable a través del vacío. Sus motores de guerra consumiendo, sus oficiales patrullando, sus deudas acumulándose. Pero ahora veo las cosas de manera diferente. Veo la forma en que se mueven los oficiales de hierro, tensos, expectantes. Veo cómo los trabajadores se demoran en pequeños grupos, sus voces apagadas pero urgentes. Veo cómo los sacerdotes se han vuelto más frecuentes en sus excursiones, más allá de las cámaras del reactor, sus susurros cada vez más fervientes. Algo está cambiando. La ira no cambia, no se dobla, no se rompe. Y sin embargo, las grietas se están formando. Una nave como la ira implacable no está hecha para ser explorada. Es una cosa de pasillos y límites, de cerraduras y particiones, de lugares a los que los hombres van y lugares de los que los hombres no regresan. Hay distritos donde se distribuyen las raciones, donde se registran las deudas, donde los cuerpos trabajan hasta que se agota su utilidad. Pero más allá de esos, hay lugares más profundos. La nave es lo suficientemente vasta como para tragarse generaciones, para guardar secretos que sobreviven a quienes intentaron enterrarlos. Pienso en la advertencia de Luth, en los hombres sin nombre que buscaron antes que yo, y me pregunto si sus huesos ahora son parte de las paredes por las que paso. El libro que encontré todavía pesa en mis pensamientos. Una deuda sin contabilizar. Una deuda sin dueño. Podría haberlo dejado pasar. Permitir que se deslice bajo la interminable procesión de cifras. Pero los números no tienen sentido. Y he pasado toda mi vida dando sentido a los números. Así que voy a donde no debería. Las cubiertas inferiores se extienden debajo de las partes conocidas de la ira. Aquí es donde el cuerpo de la nave se pudre. Compartimientos enteros han sido abandonados aquí, sellados por generaciones pasadas, cuando las reparaciones se volvieron demasiado costosas, cuando los estabilizadores fallaron, cuando las fugas de radiación hicieron que el aire quemara los pulmones. Pero los hombres todavía van donde deben, y algunas deudas se trabajan en lugares que los oficiales de hierro no se molestan en patrullar. Paso junto a trabajadores que tienen el aspecto de criaturas que se han adaptado a la oscuridad. Cuerpos envueltos en tela reciclada, rostros apartados. Sus deudas son diferentes a las de arriba. Los libros no llegan tan lejos, no de maneras que importen. Aquí, la deuda se cobra mediante la supervivencia. Los hombres intercambian tareas por comida, por herramientas, por la promesa de que sus cadáveres no serán despojados de piezas cuando finalmente fallen. No soy bienvenido aquí, y no espero serlo. Llevo la estación de un sertor, y eso me convierte en una amenaza,
No hay hombres libres a bordo de la ira, pero hay quienes sufren más abiertamente y quienes hacen cumplir el sufrimiento. Encuentro a quien busco cerca de los restos de una antigua unión auxiliar, donde conductos oxidados se dividen y mueren contra el mamparo. Vesque, un nombre conocido en la corriente subterránea de los deudores, no un oficial, no un sacerdote, no un hombre con autoridad registrada, pero sabe cosas. La información se mueve a través de él, susurrada en intercambios, pasada en favores. Me ve acercarme y no finge sorpresa. Es más pequeño de lo que esperaba, su cuerpo delgado pero enroscado, como un hombre acostumbrado a moverse antes de ser atrapado. Sus manos están enguantadas, los dedos marcados con cicatrices, manos de carroñero, rápidas y buscadoras. «Has bajado bastante, Sertor», dice, inclinando la cabeza. «Te has alejado de tus libros. Ignoro la provocación. Busco una entrada que no debería existir, una deuda registrada, pero nunca pagada, sin nombre adjunto. ¿Sabes algo de eso?» Ves que exhala entre dientes. Algo parecido a la diversión, pero más frío. Se recuesta contra el mamparo, mirando más allá de mí como si escaneara oyentes invisibles. «Deuda sin nombre», murmura. «Eso sí que es un concepto». Espero, sabiendo que el silencio puede ser tan útil como las palabras. Él me estudia, luego se encoge de hombros. He visto cosas desaparecer. Nombres, libros, personas. Pero nada desaparece realmente en la ira, ¿verdad? Solo se mueve, se desplaza a donde es menos probable que lo noten. Sus palabras presionan algo en mi mente, algo no dicho. Recuerdo los registros que vislumbré antes, los nombres que no reconocí, los hombres desaparecidos, entradas que no coincidían con ningún registro estándar de trabajo, de deuda, de supervivencia. La advertencia de Lut regresa sin invitación. Ninguno de ellos duró mucho. Ves que observa cómo cambia mi expresión y su boca se curva en una sonrisa burlona. Empiezas a entender, ¿no? Algunas deudas no están destinadas a pagarse. Algunas están destinadas a borrarse. Y cuando algo se borra en la ira, por lo general significa una cosa. No le pido que lo explique. Ya lo sé. Los motores de guerra, el corazón de la ira, el núcleo de su poder, de su consumo. Los hombres alimentan la nave de más formas que una. Su trabajo mantiene sus armas cargadas. Su sangre alimenta sus rituales. Sus cuerpos se vuelven parte de su función. La nave no solo funciona con combustible viejo y reservas recicladas. Toma algo más cuando es necesario. Ves que inclina ligeramente la cabeza. No eres el primero en preguntar sobre esto, ¿sabes? Podría ser el último, sin embargo, si sigues preguntándole a las personas equivocadas. Asiente, satisfecho con lo que sea que ve en mi expresión, y retrocede hacia las sombras del pasillo. No vuelvo a mi estación. Las cámaras del reactor de la nave se encuentran en los niveles más profundos, más allá de las secciones de mantenimiento autorizadas, más allá de los lugares donde incluso los trabajadores de menor rango tienen permitido ir. Acceder a ellas no es fácil, pero un Serptor tiene formas de moverse donde otros no pueden. Los sacerdotes atienden los motores. No tienen más amo que la nave misma. No hay lealtad más allá de lo que la mantiene funcionando. Su presencia siempre ha sido algo aparte, algo que la mayoría evita cuando es posible. Los oficiales de hierro los toleran porque son necesarios. Los trabajadores los temen porque son desconocidos. Yo no los temo, pero tampoco confío en ellos. Me muevo por los pasillos que conducen a su dominio. El aire cambia a medida que me acerco, más cálido, más espeso, de una manera que no es del todo correcta. La nave no debería sentirse así. Cuando llego a la entrada del santuario del reactor, me detengo. La puerta está sellada, su marco tallado con símbolos antiguos, grabados por manos que ya no existen. Una voz rompe el silencio. «No perteneces aquí, Serptor». Me doy vuelta.
Una figura se encuentra al borde de la cámara, medio iluminada por el resplandor de las tiras de lumen que fallan sobre nuestras cabezas. Sus túnicas son oscuras, marcadas con los sigilos del sacerdocio de la bobina, la secta que mantiene los reactores de la ira. Su rostro está oculto detrás de la máscara que todos los sacerdotes usan. Metal inexpresivo, la sugerencia de un cráneo humano debajo. Hombres han desaparecido, digo, borrados de los libros. Creo que sabes por qué. La postura del sacerdote no cambia, no lo niega. ¿Qué crees que es realmente una deuda, Sertor? El sacerdote inclina la cabeza. Tú rastreas números. Mides el valor. Crees que los hombres deben su trabajo, su servicio, sus cuerpos. Y cuando su tiempo se agota, cuando no tienen más que dar, firmas el registro y quedan registrados. Pero ¿quién firma el registro final, Nivas? ¿Quién decide cuándo se ha gastado el valor de un hombre? No hablo. El sacerdote asiente, como si estuviera satisfecho. Vuelve a tus libros, Sertor. No mires donde las deudas se liquidan más allá del papel. Mantengo su mirada por un largo momento. Luego me doy vuelta y me alejo. La nave se siente diferente mientras me muevo por sus pasillos, aunque sé que no ha cambiado. Solo soy yo. Las palabras del sacerdote se quedan conmigo. ¿Quién decide cuándo se ha gastado el valor de un hombre? Debería volver a mi estación, entregar mis informes, dejar que las cifras pasen por mis manos sin preguntas, como lo he hecho toda mi vida. Pero el libro en mi mente ya ha sido alterado. Veo huecos donde una vez vi certeza. Veo números sin nombres, deudas sin dueños, y no puedo darles sentido. A la ira no le gustan las cosas que no tienen sentido. Antes de que pueda decidir mi próximo paso, llega el mensaje. Una orden entregada en palabras frías, sin sentimientos. Me han convocado. La orden llega sin explicación, como todas esas órdenes. Un oficial la entrega en palabras funcionales y cortantes, su voz desprovista de curiosidad o preocupación. Debo presentarme en la cámara del trono de inmediato. El peso de eso es suficiente para robarme el aliento en el pecho. Un Sertor no pertenece allí. La cámara está en lo profundo de la ira, más allá de los niveles administrativos de la nave, más allá de los dominios de los oficiales de hierro y los sacerdotes por igual. Pocos pisan más allá de su umbral, menos aún regresan. Hago el camino solo. Los pasillos que conducen al santuario del señor Vilas son diferentes del resto de la nave. Son más antiguos, intactos, por las capas de reparaciones y metal reutilizado que definen gran parte de la anatomía de la ira. Las paredes están grabadas con líneas de escritura, antiguas y legibles. No son decorativas ni meramente históricas. Son algo más, algo vinculante. Por fin llego a la entrada. El Moor, así lo llaman los oficiales de hierro. Las puertas no son puertas verdaderas. Son una herida en la estructura de la nave, un desgarro irregular de metal que ha sido sellado y desellado 1000 veces. Es un umbral que devora a quienes lo cruzan. 2 centinelas se encuentran a cada lado, su armadura pesada, sus rostros ocultos detrás de máscaras esculpidas. La entrada se abre frente a mí y entro. La cámara del trono es vasta. No se parece al resto de la ira. No hay pantallas funcionales, ni terminales, ni evidencia de que este lugar esté conectado al mando de una nave de guerra. Es una cosa cavernosa y hueca, una catedral construida para ningún dios, solo para un hombre que ha sobrevivido al concepto de humanidad. El señor Vilas se sienta en su centro. No se mueve. No necesita hacerlo. Su cuerpo está encerrado en hierro y edad. Los restos de lo que una vez fue un hombre fusionados con los mecanismos que lo mantienen atado a la existencia. Tubos se enroscan desde su espalda, gruesos y anudados, desapareciendo en el piso. Sus extremidades son de acero, sus dedos largos y articulados como los de una máquina. Pero su rostro es humano, o lo fue una vez.
Su piel está estirada, delgada como pergamino, incolora como algo desecado hace mucho tiempo. Su mandíbula es afilada, como si su cráneo hubiera comenzado a imponerse sobre la carne que ya no recuerda cómo contenerlo. Sus ojos, metálicos, negros, sin fondo, brillan cuando los gira hacia mí. Me inclino, no por reverencia, sino porque debo hacerlo. Nivas Branizo. Su voz chirría, llena de estática, como si la distancia se interpusiera entre cada sílaba. Sertor, contable de vidas. Su voz es la voz de la nave, transmitida a través de los relés de comunicación fallidos, reverberando a través de las frecuencias rotas de la ira. Cuando habla, es como si la nave misma se cerniera sobre mí. Tus números están en discordia. No entiendo, mi señor. Digo con cuidado. Una ráfaga eléctrica aguda cruje en el espacio. Es risa o algo parecido. Buscas una deuda que nunca debió ser contada, y ahora te cuentas entre los que la han visto. La presión en mi pecho se aprieta. Él sabe. Inclina la cabeza. El movimiento es espasmódico, mecánico. ¿Crees que eres inmune a la deuda, Sertor? Nadie es inmune, mi señor. Correcto. Vilas resuella. Su cabeza se sacude. Una deuda siempre debe pagarse. Su mano se alza. La mano ósea, la reliquia de su largo reinado. Metal blanco, impecable, antinatural en su artesanía. Se mueve con una elegancia que el resto de él no tiene. Es la mano de algo que no pertenece al tiempo. Vilas no golpea, no dicta sentencia. En cambio, sus dedos se flexionan y un panel se abre en el trono a su lado. Una cripta de datos se desliza hacia afuera. La superficie es antigua, inscrita con glifos más viejos que la ira misma. Tómala, ordena. Doy un paso adelante, la cámara demasiado silenciosa bajo mis botas. Extiendo la mano hacia la cripta y la levanto de su lugar. Es más pesada de lo que debería ser, demasiado densa para su tamaño. Vilas observa. Sus ojos no parpadean. La sangre de la ira es lenta. Se mueve, pero no sana. Se alimenta, pero no crece. Esa es la naturaleza de todas las cosas que fueron construidas para durar más allá de su propósito. No entiendo su significado, pero sé que es mejor no preguntar. Llevarás esto, dice. Verás lo que la ira esconde, y responderás, Sertor, por las cosas que buscas saber. El panel del trono se cierra con un silbido. Me inclino una vez más y me doy vuelta para irme. La nave ya no se siente igual. Llevo algo ahora, un fragmento de la verdad de la ira, y ya no estoy seguro de querer saber qué es. Camino por los pasillos de las cubiertas superiores, como un hombre que regresa de un lugar donde el lenguaje ya no funciona. Las paredes no se han movido, pero parecen desconocidas. Los hombres no han cambiado, pero se mueven como extraños. No son ellos. Soy yo. Una grieta se ha formado bajo la superficie del mundo que alguna vez conocí. Y soy el único que la ve. Ahora camino sobre ella, fingiendo que el piso es sólido. No hablo de lo que sucedió en la cámara del trono. No con Lutz, no con los oficiales de hierro, no con los demás en el libro. La cripta de datos permanece conmigo. Su peso es tanto literal como simbólico, como si me hubieran entregado el corazón de la ira y me dijeran que lo mantuviera latiendo sin instrucciones. En mis aposentos la descifro. El cifrado es antiguo, arcaico, estratificado, construido por mentes desaparecidas hace mucho. Pero mi autorización y la clave oculta en el comando fragmentado de Vilas me dan acceso. Los datos no son elegantes, son crudos. Informes apilados, memorandos archivados, órdenes internas desplazándose en sistemas ahora medio muertos. Lo que descubro no es una revelación de escala cósmica. Es peor, es banal.
El sistema de deudas no fue heredado por una lógica divina de máquinas. No fue calculado por algoritmos incorruptibles, ni dejado atrás por los antiguos arquitectos de los señores huecos. Fue diseñado por Vilas, no Vilas el de la mano ósea, el señor hueco como existe ahora, sino Vilas el hombre. Antes de la podredumbre, antes de la prótesis blanca como hueso, antes de que su mente se fusionara con la nave, el sistema de deudas era una herramienta, un método, para mantener el control después del colapso de la alianza entre los señores huecos. Cuando la Guerra Galáctica pasó de ser una campaña organizada a una disputa interminable y dispersa entre imperios a la deriva, los hombres se volvieron inquietos. Comenzaron las revueltas. La nave empezó a volverse contra sí misma. Las estructuras existentes ya no funcionaban. Así que creó un libro, un sistema de obligación cuantificable, una jerarquía de valor. Al principio era funcional. El orden regresó, pero con el tiempo, las deudas crecieron. Las métricas se volvieron más borrosas. La deuda se volvió generacional. Familias enteras marcadas como activos. Compartimentos enteros reasignados de alojamiento de tripulación a contención de datos. La obediencia ya no se ganaba, se calculaba. Y luego, inevitablemente, se corrompió. Vilas comenzó a emitir deudas retroactivas, arbitrarias. Los oficiales de hierro crearon nuevas cuotas para suprimir el descontento. Las deudas se asignaban como castigo, como disuasivo, como error administrativo. Y una vez que una deuda se ingresaba, no se podía eliminar. El libro se había vuelto sagrado, no porque fuera verdadero, sino porque era útil. Miro la pantalla hasta que los números se vuelven borrosos. Pienso en mi padre, en la forma cuidadosa en que grababa cada conteo, en el día en que me entregó el guante y dijo, «La precisión es justicia». Él lo creía. Yo también. Pero el libro nunca fue justo. Ni siquiera era real. Me quedo sentado en silencio durante mucho tiempo. En algún momento, dejo la cripta sellada en una losa de datos asegurada, escondida debajo de mi litera. Nadie la encontrará, nadie la está buscando. El señor Vilas no hará seguimiento. Ya se ha olvidado de mí. Afuera, la ira continúa. Me cruzo con el teniente Hidalgo en el pasillo cerca del centro de mando. No me mira de manera diferente. Para él, soy lo que siempre he sido. Vuelvo a ver a Vesque en los subniveles, asiente una vez. Los sacerdotes pasan junto a mí sin detenerse. Los oficiales de hierro envían sus informes semanales. Los deudores hacen fila en la estación del Serptor, su carne marcada con los moretones del trabajo. Nada ha cambiado. Hablo con Lut solo una vez. Está en el ala de registros, clasificando cuotas excedentes. No pregunta qué encontré, no necesita hacerlo. Sus ojos se encuentran con los míos, y lo ve escrito en mi rostro. Asiente una vez, solemne y sin sorpresa. Siempre ha sido así, dice. Pero se mantiene. Eso es lo que importa. Está construido sobre nada. Está construido sobre necesidad, Nivas, y miedo, y estructura. Eso es suficiente. Desliza un informe sobre el escritorio. La verdad no evitará que esta nave se desintegre. Cuando regreso a mi estación, abro el libro. No los archivos crudos, esos los encierro. Abro la interfaz estándar, la asignada a mi estación, la que uso todos los días para registrar vidas y pérdidas. Reviso los datos entrantes, los totales de los turnos de la mañana. 3 hombres en mora. Uno ofreció un brazo. Otro ha ofrecido a un nieto. El último está desaparecido, no registrado. Anoto ajustar su estado a presuntamente expirado. El sistema no parpadea. El guante brilla cuando firmo la página. Y luego, por razones que no entiendo del todo, hago algo que nunca antes había hecho. Me desplazo hasta el final del libro. Abro un campo en blanco e ingreso un nombre. Nivas Branizo. Deuda pendiente no especificada. Cuota continua. Pago pendiente. El sistema lo acepta sin preguntas, sin alertas,
sin verificación. El libro no conoce la ironía, solo conoce números. Más tarde, cuando llega el siguiente grupo, hombres delgados con mejillas hundidas y manos temblorosas, los proceso en silencio. Uno ofrece trabajo, otro obediencia, otro carne. Los registro en consecuencia. Les asigno un ciclo de retorno. Estampo la transacción. El último hombre en la fila es viejo. No puede trabajar. Sus manos tiemblan. Su cuota es escasa, apenas suficiente para sobrevivir otra rotación. Le ofrezco una tarifa reducida. Inclina la cabeza y me agradece. No es misericordia. Es aritmética. Cuando cierro la sesión, me quedo un momento más en la estación. Mi mano se cierne sobre la consola, los dedos descansando en la carcasa gastada. La ira cruje a mi alrededor. Los motores toman lo que requieren. La nave avanza. Yo no. Si todos somos propiedad de algo, que sea el registro, que sea el número. Al menos el número nunca miente. Registro la siguiente entrada y el libro continúa.